Bogotá es una ciudad diversa, incluyente, una ciudad en la que se debe permitir ser, en la que el lema de en Bogotá se puede ser no sea un sueño, sino en la que todos y todas podamos construir de una manera autónoma, independiente, libre. Las familias deben entender que si soy lesbiana, que si soy bisexual, que si soy gay, que si soy transgénero, mujer o hombre transgénero o transexual, no tengo mi preferencia. O sea, es como nacer negro o blanco o ser gordo o alto. Siento que Bogotá es una ciudad que esté abierta en discurso para la creación de políticas públicas, para la generación de presupuesto, también para la comunidad. Bogotá ha ganado mucho terreno en temas de diversidad. Las constantes luchas sociales le han dado a la comunidad LGTB un rol importante en las decisiones nacionales. El matrimonio, la adopción y la vida en pareja han suscitado debates aguerridos. Catre compartido entre dos varones. ¡Qué horror, Dios mío! Sin embargo, el camino para conseguir la totalidad de sus derechos es arduo. Un enemigo invisible es el que rodea el tema de la discriminación. Y aunque existe una ley antidiscriminación, respaldada por la Corte Constitucional, esto no es garantía de que no se vulneren algunos derechos. No soy un asesino, no soy un ladrón, simplemente estaba esperando un momento apropiado para contarles la verdad. E incluso deberes. Tal es el caso de una situación que no ha tenido tanto revuelo mediático, y es que a los homosexuales y transexuales no se les permite donar sangre. El proceso inicia con la llegada a cualquiera de estos dos escenarios, en donde se le provee una información inicial al donante de cómo es el proceso, se le revisa el documento de identidad, que es uno de los pasos más importantes para dar inicio a todas las actividades de la donación, y se le suministra al donante una encuesta, el proceso, digamos, que se lleva a cabo. Esta encuesta le va a preguntar al donante algunos aspectos de su conducta, algunos aspectos de riesgo, de medicamentos, antecedentes de enfermedades. Básicamente nos va a permitir a nosotros definir desde el punto de vista médico si el donante es apto para ser donante, o si por otro lado pronto el procedimiento lo podría poner en riesgo a él o al receptor de la sangre. Surtidos esos pasos, y si digamos clasifica el donante esos lineamientos, pasa ya, digamos, a lo que se denominamos ya el área de donación. Una vez finalizado ese proceso, el donante va como a un área de reposo donde se le da un pequeño refrigerio. En ese tiempo está uno muy pilas de que no vaya a haber ninguna reacción, que ocurre con alguna reacción, pero con alguna frecuencia, pero generalmente no tiene así como ningún impacto en el largo plazo. Y si está todo bien, después de unos 10 minutos de la donación, el donante ya se puede retirar y continuar con sus actividades normales. Sin embargo, existen muchas restricciones para donar sangre. Dentro de las preguntas que se realizan en el cuestionario se encuentra: ¿ha tenido prácticas homosexuales durante los últimos meses? Tal es el caso de David, un activista de la comunidad LGTB, quien por su orientación sexual se le fue negada la donación de sangre. Mi nombre es Raúl David Cardona Mejía, soy fundador del Grupo Diversidad Sexual de la Universidad Libre. Tengo una acción de nulidad por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado respecto de una norma que prohíbe a las personas, a los hombres homosexuales, donar sangre en Colombia. El año pasado, antepasado, el Hemocentro Distrital, en una de sus campañas, colocó uno de sus centros de recolección dentro de la Universidad Libre, donde estudio, y al acercarme junto con mis compañeros me entregaron el formulario de protocolo que tiene preguntas diseñadas para recuperar información básica sobre la persona. Entre las preguntas no me di cuenta, en realidad está la pregunta número 25, la cual dice si usted ha tenido o no relaciones sexuales homosexuales durante los últimos 12 meses o 5 años, según el formulario. Cuando entregué el formulario a la enfermera o al asistente del hemocentro, me indicó que no podía donar sangre. Pensé que era por tener bajo peso, por ser una persona tan delgada, pero me dice no, es porque usted respondió a la pregunta 25 afirmativamente, lo que querría decir que usted ha tenido relaciones homosexuales en el último tiempo. En la comunidad LGTBI tenemos
digamos, un escenario de debate en todo el mundo. Es un debate que está liderando no solamente en nuestro país, sino en muchas regiones del mundo, en términos de el antecedente histórico de una prohibición vitalicia, porque pues por toda la vida, para los hombres que han tenido sexo con otros hombres. Eso, digamos, que ha venido desde los años 70, después de la epidemia del VIH, ha sido como un requisito que aplica casi en todas las regiones del mundo. Es un criterio que a todas luces vulnera los derechos de las personas y la intimidad que tienen las personas a desarrollar libremente su sexualidad. Están utilizando tu orientación sexual, tu identidad de género, como un prejuicio para impedirte el derecho que tienes de donar sangre. Y sobre todo, ese prejuicio está relacionado, por supuesto, con el VIH. En los últimos 10 años, varios países han revisado ese requerimiento, sobre todo a la luz de datos epidemiológicos que muestran que ya en esos grupos que en ese entonces tenían una altísima prevalencia de infecciones como el VIH y de otras de transmisión sexual, en esas regiones hoy por hoy alcanzan, digamos, prevalencias similares a la de población heterosexual. Y hasta el momento todavía persiste allí una restricción, digamos, persiste la restricción histórica que viene acompañando nuestro sistema de sangre desde los años 70 más o menos, en el sentido también de no aceptar a los donantes que tienen el antecedente con un criterio, con una mirada de digamos, de esa situación como un factor de riesgo y no específicamente de su preferencia sexual como factor, digamos, de exclusión. Sencillamente es que cumplen un criterio que está establecido epidemiológicamente como de alto riesgo, y por eso, así como otras cosas, como el hecho de haber tenido un cáncer, etcétera, hay veces utilizamos medidas que como grupo, digamos, difieran a una población en particular. Seguimos pensando en Colombia que los hombres gays, las mujeres transgénero, son las causantes de la epidemia del VIH, cuando en términos generales cualquier persona heterosexual o no heterosexual es tan vulnerable a contagiarse de VIH-Sida. El panorama del VIH-Sida en Colombia, según la revista Semana, establece que los datos por grupos de población muestran que la prevalencia en mujeres gestantes es menor al 1%, mientras que en hombres que mantienen relaciones con hombres es del 5%. Muchas voces ciudadanas no conocen de la prohibición y algunos piensan que es un error no dejar donar sangre a una persona por su orientación sexual o identidad de género. Es un tema muy complicado, pues socialmente como médicamente, debido a que pues, los problemas que ellos tienen y que socialmente no son como aceptados en una sociedad contemporánea como la de ahorita. Aunque ahorita sí se ha abierto como más la sociedad, pero todavía sigue como ese pensamiento de que hay problemas de salud con ellos. Me parece una falta de respeto porque nosotros somos iguales, ¿sí? Y el hecho de nuestra orientación sexual no quiere decir o implica que no debamos poder donar sangre. Puede salvar a una persona, entonces me parece que están irrespetando el derecho de los homosexuales. Pero en algunos casos entre ellos se presenta promiscuidad, por eso es que es difícil manejar ese tema y aceptar que ellos puedan donar sangre, pues cuestiones de salud. Me parece que es una manera de discriminar y estamos hablando de una necesidad. Si se está pidiendo sangre es porque se necesita. Igual, tanto como un homosexual como un heterosexual pasa por un examen para saber qué tiene, qué enfermedad posee su sangre, entonces no le va el problema, se necesita la sangre y punto. O sea, me parece muy estúpido el decir que por el hecho de ser homosexual no puede donar sangre, porque eso no tiene nada que ver con el grado de consanguinidad o con donar 1 litro de sangre a otra persona. O sea, me parece eso, la verdad, una estupidez. Yo le dije al decano, se retiró el hemocentro de la universidad, y hablé con el área de derechos humanos de la Facultad de Derecho, y ellos me dijeron como bueno, vamos a diseñar, o vas más bien tú a diseñar la acción de nulidad ante el Consejo de Estado. Nosotros la revisamos para verificar que esté ordenada, que cumpla los parámetros de admisibilidad, y la presentas. La Corte Constitucional en el año 2012, gracias a la sentencia de tutela, una sentencia de tutela, la 248, afirmó que la orientación sexual de ningún individuo, no estamos hablando solo de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, sino también de heterosexuales, puede ser un requisito o debe preguntársele a la hora de donar sangre. Al ojo
Ninguna persona, sea experta o no experta, sabe si un hombre o una mujer vive con VIH. Al ojo, ninguna persona sabe si tú tienes hepatitis o no tienes hepatitis. Entonces, precisamente la Corte le está diciendo al Ministerio de Salud: revise los protocolos, revíselo desde inmediato, porque lo que usted está haciendo es una vulneración a los derechos de las personas LGBT. El Ministerio de Salud como tal, hasta donde sé, no se ha pronunciado respecto al tema. La Corte Constitucional, en sentencia T-248 del 2012, indica que se debe aceptar la donación de sangre de una persona homosexual, de un hombre homosexual, porque simplemente toda muestra recolectada debe ser estudiada para verificar que no tenga ningún agente que pueda infectar a otras personas. Entonces, cuando verificamos si una persona es heterosexual, o homosexual o bisexual, no tiene cabida porque simplemente es un criterio que no define si hay riesgo o no. El Ministerio no ha dicho nada. Dentro de esta sentencia se le exhorta al Ministerio a que evalúe sus políticas, pero un exhorto lo hemos visto que siempre se convierte, o muchas veces, en un saludo a la bandera. Entonces es como te invito, pero cuando nos dicen te invito, es como puedo decir sí, puedo decir no o le puedo ignorar. Que hizo el Ministerio desde el 2012 es ignorar. Esa resolución como tal es la resolución 0901 de 1996. Y en el 2012 se le dice al Ministerio como evalúe por favor sus prácticas, pero el Ministerio hasta el momento no ha hecho nada. El papel de cualquier entidad del distrito y pues de manera puntual de la Bogotá Humana, por supuesto alrededor de la política pública para la garantía plena de derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales, es garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. No solo le pasa a los hombres gays, digamos, realmente pareciera que los protocolos en salud en cuanto a la donación de sangre advierten a los hombres gays, pero realmente también ha sucedido con mujeres transgénero cuando han intentado donar sangre en esas campañas que realizan no solo la Secretaría de Salud, sino también la Cruz Roja y el Ministerio de la Salud. Por ser una resolución del Ministerio de Salud, no es la Corte Constitucional la que mira si esta es acorde con la Constitución colombiana, sino es el Consejo de Estado. Entonces el Consejo de Estado es el que dirá si es inconstitucional esta resolución o es constitucional. A pesar de los innumerables esfuerzos de muchos activistas de los sectores LGTB, persisten los estereotipos y los estigmas que los han marcado desde sus luchas. Es importante que las personas conozcan acerca de las diferentes orientaciones e identidades sexuales, así como las prácticas sexuales que se realizan entre las personas. Cosas tan sencillas como ¿dónde comprar un condón? En redes sociales los esfuerzos también se han materializado desde distintas perspectivas. Lo importante es cuidarnos y usar condón. Generemos conciencia, pero sobre todo respetemos y amemos nuestro cuerpo, que es el único de nuestros acompañantes que va con nosotros hasta el final. Por supuesto, es invitarlos a que cuando suceda un caso de discriminación tengan el suficiente conocimiento para decir que lo que está haciendo ese servidor público, esa servidora pública, ese funcionario o funcionaria de alguna entidad, no solo privada sino pública, es ilegal. Bogotá es una ciudad diversa, incluyente, una ciudad en la que se debe permitir ser, en la que el lema de en Bogotá se puede ser no sea un sueño, sino en la que todos y todas podamos construirnos de manera autónoma, independiente, libre. Hay políticas nacionales dirigidas al respeto de este tipo de diversidad. Tenemos leyes antidiscriminación, pero tienen muchas problemáticas aún en la aplicación. Si una persona no sabe poner una tutela, ¿qué va a saber de la ley antidiscriminación? Hay muchos triunfos en distintos campos, pero hay que seguir cultivando la lucha para que la nombrada igualdad se haga efectiva.